Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. Señora, señor, gracias por la sintonía que nos brinda aquí todos los días en el canal Vive a las 20 horas. A la gente de regiones siempre le mandamos un saludo cariñoso. Hoy día vamos a hablar de contaminación, el tema del medio ambiente. Para ello, usted puede ser protagonista a través de las redes sociales con el hashtag CDD-medioambiente. Hashtag CDD-medioambiente. Como siempre, toda la gente que nos manda WhatsApp, también Facebook, o si lo prefiere, también a través de la página nuestra, Conciencia de Valores. Don Mario Schilling, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy contento con el tema. A propósito de medio ambiente, usted vino súper abrigado, ¿eh? Sí, tengo que protegerme porque el frío ya está asolando, así que mejor calentito que pasar después penuria. Eduardo Palacios. Agustín Zamora. Nos tenía abandonado, ¿eh? Sí, los tenía abandonados, la agenda lo tiene colapsado. Pero como dijo MacArthur, volveré y aquí estoy. ¿O no lo dijo MacArthur? Yo creo que usted lo trae el afán de lucro, que tanto Sí, se critica, ¿no? Sí, sí. El afán de locro, sí. Se la copia Menem. Nos acompaña el director de Greenpeace en Chile, Matías Azum. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y también nos acompaña el doctor Francisco Arancibia, del Instituto Nacional del Tórax. Gracias por venir aquí a Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Y Matías, quiero partir, primero, quizá un tema que ha sido bastante mediático, a raíz de una entrevista en un programa de televisión al senador y candidato a la presidencia, Manuel José Sandón, el Acuerdo de París. Y mucha gente no conoce específicamente en qué consiste ese acuerdo. Chile está adherido a ese acuerdo. Pero el problema es que la gente, no es senador, no votó el acuerdo. Digamos. El problema es no saber lo que vota. Pero... ¿Qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es el acuerdo diplomático quizás más importante de la historia. Consiste en un conjunto de trabajos que terminaron consolidando un texto cuyo objetivo es detener las emisiones de gases de efecto invernadero al límite
de los 2 grados. Es decir, lo que plantea el Acuerdo de París es que el conjunto de las naciones se compromete en este texto, 195 naciones lo suscribieron y 3/4 partes ya lo habían ratificado, para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Y fundamentalmente lo que hace el acuerdo en términos prácticos es comprometer a las naciones que lo suscriben en una serie de negociaciones para permitir que cada uno de los países individualmente se comprometa con 3 cosas. La promoción de una reducción de las emisiones en cada uno de los elementos en los cuales hay emisiones, desde la deforestación hasta el transporte, pasando por el segmento de energía. El segundo, la transferencia de tecnología y a la generación de energía para hacer una transición con objetivos de 100% de energía renovable, idealmente. Y en tercer lugar, y lo más importante, es que en el entendimiento, y esto zanja una vieja discusión, de que hay naciones que se han venido desarrollando con un proceso que ha terminado en este cambio, en el aceleramiento de la velocidad del cambio climático, lo que hace es decir, vamos a favorecer que el desarrollo de las naciones emergentes sea verde. Es decir, las naciones más ricas se van a comprometer a entregarle a las naciones en vías de desarrollo, con compromisos claros, con metas claras, la posibilidad de desarrollarse bajo estándares más verdes, ¿sí? Y este acuerdo fue ratificado por Chile después de la última cumbre de cambio climático. Este es un acuerdo además que es resultado además de la información que han entregado el panel intergubernamental de cambio climático, es decir, el conjunto científico que a nivel planetario está monitoreando y ha descubierto esta situación hace varias décadas atrás y ha venido trabajando por este acuerdo, y fue ratificado por Chile. El senador Osandón de hecho lo ratificó, entonces es bien impresentable que no lo sepa. Afortunadamente el Senado completo lo ratificó de manera unánime. Y bueno, la noticia triste es que el presidente Trump cometió la barbaridad de retirarse de este acuerdo de manera unilateral la semana pasada. Cuando hablamos de contaminación y de ranking de ciudades más contaminadas, vamos a ir a Latinoamérica, ¿sigue siendo Santiago de Chile una ciudad que está en el top, la primera en el ranking de más? Tristemente no. Tristemente los episodios ambientales como resultado del uso de combustibles poco apropiados también se han ido expandiendo hacia otras ciudades del sur del país, y yo creo que no hay duda alguna, supongo que la ciudad más contaminada del mundo es Beijing desde el punto de vista de la polución atmosférica. Es cosa de recordar lo que fue el Mundial y los distintos partidos de fútbol. No se podía ver, casi prácticamente no se podía jugar. Así que Chile, yo diría que tiene varias ciudades con episodios ambientales por momentos bien complicados. Temuco, Valdivia hace algunos días atrás, Osorno, harta, no es la única. Santiago está mal, pero nos han venido alcanzando las que vienen atrás. ¿Cuánto, doctor, esto de la contaminación ha incidido muy fuertemente en el tema de enfermedades respiratorias? ¿Cuánto se ha agravado? ¿Cuánto se ha mantenido? ¿Cuánto en los últimos 5 años esto ustedes han medido que efectivamente las políticas incluso que se han tomado han servido o no han servido? Bueno, mira, yo creo que hay una potenciación de los distintos factores en invierno que hacen que las infecciones respiratorias aumenten. Sobre todo las infecciones respiratorias infantiles, digamos, de niños y sobre todo en ancianos que afectan. Y esos son el frío en invierno, la mayor contaminación ambiental y un aumento de la circulación de virus respiratorios. Todos estos elementos aumentan significativamente en esta época el número de infecciones respiratorias. Sin duda que se han tomado algunas medidas que ayudan en este sentido, pero por ejemplo en Temuco eso no ha sido, incluso ha aumentado más la contaminación porque la educación, aparentemente la población no ha adquirido lo que se le dice, las medidas preventivas, y continúa, ¿no es cierto?, la calefacción a leña, que es uno de los importantes contaminantes en el sur de nuestro país. Pero tanto Matías como usted señalan Temuco como una ciudad muy contaminante desde el punto de vista de la calefacción a leña. Pero cuando uno ve los índices de contaminación en Santiago, ¿qué es lo que lo produce? Santiago, 49% sigue siendo leña. 15% la industria
y 3% los vehículos como el que tiene el señor Eduardo Palacio. Sí, sí, bueno, la verdad es que mi citroneta contamina, eso hay que decir. Oye, la mala suerte que justo me tocó la única restricción que había en el año para Catarí, me tocó a mí, la preemergencia que hubo el otro día. Bueno, este es un tema súper complicado porque en Santiago, todo el mundo sabe, estamos rodeados de puras montañas. No sé si, le preguntaba yo al doctor antes de empezar el programa, si el hecho de que pongan restricción realmente a los autos catalíticos influye o no en que disminuya la contaminación. A mí me da la impresión de que no mucho. Fíjate que va a ser bien impopular lo que voy a decir, pero yo creo que hay que en Santiago cambiar la infraestructura vial, porque las calles cada día están más chicas. Se hacen las famosas ciclovías. Yo la verdad no estoy de acuerdo con las ciclovías en Santiago. No creo que sea una ciudad para que la gente pueda andar en bicicleta. Los que andan en bicicleta van a matar, pero porque eso produce que se achiquen las calles. Entonces están las famosas rotondas también. Algunas ya se han modificado y han hecho pasos bajo nivel, sobre nivel, pero falta todavía. Y como el parque automotriz está creciendo cada día más, entonces yo creo que si siguen poniendo el tema de la restricción, la gente va a optar por tener 2 autos. Entonces va a salir igual, aunque tenga el Rolls Royce que tiene el abogado Chilen, por ejemplo, se va a comprar un Fiat Ritmo para salir en los días que haya contaminación. Y por otro lado, yo digo, ¿por qué no se fiscaliza, hablando de los vehículos, ¿no? Los que realmente contaminan? Hay buses, hay micros que contaminan y autos que también lo hacen. ¿Por qué no se fiscaliza ese tipo de autos? Creo que sería bueno hacerlo. Pero si la cifra que te están dando es que el 49% es por la leña. Por leña. Acá la pregunta es, ¿quién quema leña y para qué? Y la respuesta es bastante fácil. Yo para calefaccionar mi casa tengo que gastar entre 300 a 500 mil pesos mensuales para calefaccionarla. Eso supone un enorme gasto de dinero. ¿Cómo la si pensamos que el 90% de los contribuyentes chilenos gana menos de 620 mil pesos mensuales, quiere decir que con qué plata se calefacciona. Entonces tú no le vas a vender ni la Toyotomi, ni le vas a poner calefacción central, ni ningún otro sistema que es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se calefacciona con leña, o si no se muere de frío, simplemente se muere de frío, se resfría y las enfermedades broncopulmonares, bueno, van a ser explosivas. ¿Cómo solucionamos ese problema? Y ahí vienen nuevamente problemas de carácter político. ¿Habrá que subvencionar la calefacción de las clases más desposeídas? Bueno, así se hace en Dinamarca, así se hace en los países noruegos, pero aquí, bueno, todo el mundo quiere gratuidad para cuanta cosa no hay. Y los impuestos no dan para tanto, entonces necesitamos crecimiento económico, pero el crecimiento económico, por otro lado, y ahí me lo va a corroborar acá Matías, también produce contaminación, porque a medida que crece la economía, que es el dogma de fe del capitalismo, hay mayor explotación de nuestros recursos naturales y la externalidad negativa es que se contamina el medio ambiente. Entonces estamos atrapados parece en un círculo vicioso de difícil salida. Lo que tú planteas no es menor, ¿eh? Buena parte del presupuesto de la canasta básica se va en calefacción. Por lo tanto, el disponer de poca energía o de energía de mala calidad también es un factor que termina perpetuando la propia situación de pobreza o vulnerabilidad en la que se encuentran las familias. Lo que dice el doctor es muy correcto. Por lo demás, lo que medimos con las estaciones de monitoreo es el perímetro circundante, ¿no? Pero dentro de las viviendas, el uso de parafina, de estufas a gas o peor todavía, de braseros todavía, es aún peor. Por lo tanto, la contaminación intradomiciliaria es altísima. Ahora, ahí, desde el punto de vista del diagnóstico, podríamos estar de acuerdo y seguramente los que tienen el gobierno de turno también. Pero, ¿cómo se corrige esto? Porque finalmente, una restricción vehicular, tú tienes más recursos para fiscalizarla. Sin embargo, para una contaminación de leña en casa, generalmente la gente prende la leña en la noche, o sea, claro, está fuera de su casa. Entonces, ¿cómo fiscalizas
¿Cómo fiscalizas eso? O sea, hay que tener ojo, porque yo creo que la leña es un combustible, la verdad, es una forma de generación de energía que no le queda cómoda a nadie. O sea, hay que andar acarreando kilos y kilos, genera una cantidad enorme de humo, requiere una mantención enorme. Encontrar leña seca es difícil, encontrar leña certificada es muy difícil, todo el mundo sabe además que la leña que mejor combustión genera probablemente es la de bosque nativo, por lo tanto que hay un desastre ecológico detrás de muchas veces en el sur, detrás de la producción de leña, y por lo tanto yo tengo la impresión de que aquí el problema más bien es de cuestiones, no me diría exclusivamente, pero sí del poder adquisitivo y por qué no decirlo también, del lobby de las empresas que hacen estufas, que se dedican a comercializar, también, bueno, puede parecer ridículo, pero la verdad es que sí existe. Entonces, yo más bien creo que en la medida en que hagamos una transición hacia energías más verdes, aprovechemos los potenciales que tiene Chile para producir electricidad, la gente debería preferir, evidentemente, la electricidad, ¿no? Ayer leía cuáles eran los riesgos de utilizar estufas infrarrojas en la salud y casi ninguno, por lo que pude revisar, digamos. Las radiaciones infrarrojas no son ni un 700avo de lo que produce la radiación solar. Por lo tanto, tiene mucho sentido invertir en mejoras a nivel domiciliario que tengan que ver con mejorar la eficiencia energética de las viviendas, mejorar la conservación calórica de las viviendas, mejorar el diseño de las mismas en función de esto y especialmente disponer de fuentes de energía limpia a nivel domiciliario. Ahora eso es difícil para la realidad que mencionaba de muchos chilenos, Mario Chile, porque colocar un tipo de calefacción no contaminante, sí, hay que pagarla, hay que instalarla y para la realidad del ingreso promedio chileno no... Y pagar la cuenta. Sí. Pero además se da otro círculo que te va a complicar también la situación. Si empezamos a tener todo calefacción por electricidad, eso supone que necesitamos más hidroeléctricas. No necesariamente. ¿Y de dónde la va a sacar? O sea, ¿Energía atómica? También puede ser, pero los ecologistas no están muy de acuerdo en eso. Sí, lo que pasa es que está monopolizado el concepto de hidroelectricidad como si se tratase de represas, ¿sí? Y no estamos hablando de lo mismo. La hidroelectricidad es toda aquella energía que se produce con la fuerza del agua, que no es exactamente lo mismo que represar, ¿sí? Lo que supone, por ejemplo, digamos, la energía hidroeléctrica era la que usaban los primeros molinos de la Edad Media, digamos, ¿sí? Que también usaban energía eólica, pero se nos ha olvidado en el camino. Entonces se puede, y Chile lo han descrito incluso los trabajadores de las propias empresas de generación eléctrica. Chile es el Emirato Árabe de las energías renovables no convencionales y por lo tanto la verdad podríamos hacer, en vez de ver dos problemas donde no los hay, ver dos oportunidades. Tenemos la posibilidad de tener energías más limpias, sí, claro, y tenemos la necesidad de tener energías más limpias, sí, claro. Entonces, parece que es buen negocio invertir en eso. No por nada tenemos un 357% de despegue de energías renovables en Chile. Entonces, para responder tu pregunta, efectivamente Chile tiene una deficiencia en relación a las cuestiones energéticas, pero no resolvemos dos problemas al tiro. Resolvemos el problema de la contaminación y de la desigualdad de acceso a servicios e infraestructuras simultáneamente, si mejoramos progresivamente los estándares. Esto no se resuelve de un día para otro, evidentemente. Obvio, porque eso pero decir, lo que uno esperaría, claro, lo que uno esperaría es que en esta campaña presidencial escucháramos a más gente hablar de esto y no de la necesidad de megaproyectos, ¿sí?, que tienden a seguir acumulando el mercado eléctrico. Ahora, volviendo al tema de la leña, yo quería preguntarle a Matías, este 49%, por ejemplo, en Santiago, si se usara leña de buena calidad, que es un problema que tiene Temuco también, sí, y mucho, ¿disminuiría ese porcentaje o no? Yo creo que profesores más sí, para eso. En efecto, la leña húmeda o no bien seca contamina mucho más, tiene mayor liberación de contaminantes, pero igual sigue contaminando. Y nosotros estamos siendo reactivos. Todas estas medidas, ¿no es cierto?, de restricción de 2 dígitos, de catalítico, que hacemos en horas puntas, es reactivo, no es preventivo. Y las políticas de gobierno y de salud, ¿no es cierto?, de medio ambiente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que ir en esa línea. Ha tenido, digamos, alguna proyección de algunas políticas, pero no se han ejecutado. Por ejemplo, estaba claro que se tenía que restringir o prohibir las leñas, la contaminación por leña en Santiago.
Y eso no se hizo. Probablemente ahí hay una mezcla, ¿no es cierto?, de cómo va a sustituir la gente de menores ingresos la calefacción en invierno. Ahora, pero también tenemos que, no tan solo en los sectores bajos donde se usa leña, en los sectores altos también, y mucho. Y mucho. Entonces, ¿y qué pasa con los pellets, por ejemplo? Pero ¿Es tan contaminante? Sí, pero para la gente que nos está mirando en casa, Sí. ¿qué produce la leña como contaminación en una casa? ¿Qué riesgos tiene? ¿A qué se expone una persona? Y la misma pregunta para el caso de la parafina. Claro. ¿Se expone o no se expone a un riesgo? sin duda. Bueno, todos estos insumos, digamos, estos combustibles, producen varios componentes tóxicos. Producen monóxido de carbono, producen óxido nitroso, óxido de azufre. Entonces son varios componentes que que son tóxicos en los distintos niveles. Por ejemplo, el monóxido de carbono que uno puede inhalar si estamos expuestos a leña o lo antiguamente que se usaba, ¿no es cierto?, el carbón, que calentaba con un brasero su pieza, una persona. Eso emana mucha cantidad de monóxido de carbono que reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos y produce hipoxia en los tejidos. Una hipoxia que a veces puede ser muy intensa y se muere la persona. Pero, doctor, sacando el tema del carbón, que no creo que sea tan masivo, puede haber en algunos hogares, pero la leña no es, la leña sí que tiene mucha frecuencia, entonces alguien en la mañana o en la tarde encendió la chimenea, ¿ya? Y la mantiene ahí, abrió las ventanas para que saliera el típico humo y duerme en la noche con su chimenea. ¿Eso tiene un riesgo de algo o eso no tiene ningún efecto? Da lo mismo. Y lo mismo, la misma pregunta para la gente que tiene la estufa parafina prendida. No, es que algunos recomiendan incluso antes de encenderla, bueno, que todo lo que encenderla por fuera, y una vez que está encendida, simplemente ya no tiene ningún efecto. Sí, mira, la Organización Mundial de Salud ha demostrado con los distintos trabajos que se han hecho en el mundo que estos contaminantes tienen efectos en la salud respiratoria y en la salud cardiovascular, incluso. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias, y que son algunas sólidas y solubles, lo que se llaman PM, y estas se pueden inhalar. Hay algunas que se llaman PM10, o sea, llegan al árbol bronquial, y otras que llegan más profundo, las PM2.5, que llegan al alveolo, pasan a la sangre, pasan al cuerpo, donde pueden producir inflamación, y de ahí a enfermedades. ¿Cómo producen enfermedades cardíacas, uno diría? Bueno, esta inflamación es capaz de producir arritmias y producir infarto al miocardio. O sea, está demostrado que una buena parte de las muertes prematuras de una persona, o sea, una persona de 50 años que se muera, ¿por qué se muere? Un porcentaje de esa es debido a la contaminación. O sea, no hay dudas científicas en ese aspecto. En la parte respiratoria, sin duda, los niños que son expuestos desde temprana edad a los contaminantes ambientales son futuros asmáticos. Las personas que tienen alguna enfermedad cardiopulmonar, EPOC, asma u otras, van a estar con más descompensaciones frecuentemente. O sea, más consultas en los médicos, más consultas en urgencias, bueno, y sobre todo en los días que están con mayor emergencia, digamos, esos días seguro. Ahora, en ese escenario, para la señora que nos está viendo en casa, uno podría decir, bajo ningún motivo yo tendría una chimenea en mi casa, o bajo ningún motivo tampoco tendría estufa parafina, y que son dos de los tipos de calefacciones que probablemente mayor que la gente. Y lo otro que se vende bastante son las boscas, que tiene todo un tema romántico. Doble combustión. Sí. Claro. Sí. Lo del pellet quedó pendiente, porque en el sector oriente de la capital se vende mucho pellet. Hay estufas pellet, son estufas carísimas además, valen 5 o 7 millones de pesos.
por lo tanto no está destinado a un público medio bajo. ¿Qué pasa con esa contaminación? ¿Influye también? Sí, influye. Sin duda que es menos contaminante que una de doble combustión o la que no tiene combustión, digamos, la típica salamandra, u otro tipo. Pero siempre van a contaminar, son altamente contaminantes, algún en menor grado y en otros más grado, pero siguen contaminando. El punto es este: el humo de la chimenea contamina además a la casa del lado. Esto es como el ahumado pasivo, ¿no? Como el fumador, porque estas estufas son muy buenas, entonces están muy selladas, entonces emiten poco internamente, por lo que, digamos, esto es la información que nosotros manejamos, pero al vecino le llega toda la porquería cuando abre la ventana. Entonces, particularmente esto es bien impresionante. Hace algunos años atrás, un amigo mío que era experto en emisión medía cuál era la contaminación en su casa. Él es famoso por usar paneles solares y otras cosas, y él medía la contaminación en su casa y decía, estoy como si estuviera fumándome un cigarrillo porque mi vecino de 2 casas más allá usa chimenea. Por lo tanto, en la leña no solo hay un problema a nivel domiciliario, hay riesgos, claro, incendios, de ahí para arriba, ¿sí? Esto toda la gente lo sabe, particularmente en viviendas de madera. Pero además hay riesgo para la casa del lado, porque se contamina todo un sector, ¿no? 20 metros a la redonda de la emisión de una chimenea, es bestial la contaminación que hay. ¿Eduardo? Y no solo quería agregar que en un ambiente cerrado una contaminación es mucho más. Se ha demostrado que la contaminación intradomiciliaria por estos artefactos, ¿no es cierto?, de combustión, más si las personas fuman, es mucho más alta que la externa. Eso se demostró. ¿Y qué pasa con la calefacción a gas, por ejemplo? ¿Es una alternativa o no? Es más limpia, sí, seguro que es más limpia. Y la eléctrica es menos sucia, en verdad. Esa es la manera técnica. Que es mejor, digamos. Menos contaminación para producir. No es fácil para la gente que nos está viendo en este programa encontrar una salida, encontrar una solución, porque el punto de vista de la contaminación, Matías, son políticas de largo plazo. Así es. No son políticas de corto plazo. Así es. Por otro lado, ¿cómo se fiscaliza cuando hay intereses que están también, intereses económicos involucrados? Sabemos que hay políticas que también tienen que implementarse paralelamente a eso, y Chile la implementó a fines de la década de los 80 o a mediados de la década de los 80, como es el tema de la restricción vehicular, con vehículos catalíticos, en fin, que ayudan, pero son un porcentaje menor del punto de vista de todo lo que produce el volumen. Sí. Aquí el doctor nos está diciendo, no tengo una chimenea dentro de su casa. Me mató con eso porque tengo una chimenea. ¿Ah? Además que usted se va a enfermar, no sé, de rime. Yo tengo rime. No sé si esa es la causal. Porque está seguro. Deja un heredero para el programa. Y por otro lado, muchas personas masivamente usan calefacción de parafina. Sí. Al escucharlo a usted, casi que aterrorizado, digamos, y tampoco tienen el nivel de ingreso, como dice el señor Chile, para comprar otro tipo de calefacción menos contaminante. Entonces, el mensaje no es muy tampoco esperanzador como una solución doméstica y de corto plazo, porque la gente también sí necesita calefaccionarse. Absolutamente, pero hay alternativa. Hay un remanente, por ejemplo, la curva de consumo de energía diaria del perfil, por ejemplo, de una ciudad tiende a llegar a un pic a eso de las 10 a las 12 de la noche y en adelante el consumo de energía de una ciudad tiende a bajar porque uno se duerme y deja de consumir televisión, etcétera, ¿no? Deja cargando el teléfono, pero duerme con las luces apagadas. Por lo tanto, en términos prácticos, hay un remanente de energía que se genera durante la noche. Y existen acumuladores de energía eléctrica, que lo que hacen, uno llama a la compañía fija una tasa diferenciada de consumo de energía. Esto le conviene a la compañía porque es energía que de lo contrario se va a perder. Y uno la compra a un valor menor que el que cuesta la energía eléctrica y eso recarga unos cilindros o unos paneles que básicamente se calientan, son una especie como de ladrillos térmicos, de resina, se calientan durante la noche y van liberando calor estable. Esto no genera el efecto de calor de una estufa, no se puede ir ahí a calentar las manitos, pero temperan, ¿sí? Entonces hay mecanismos alternativos que finalmente a lo largo del paso de 2, 3, 4 años incluso se pueden ir pagando
y la inversión se compensa. Okay, pero, hay alternativas, lo que quiero decir. No, pero una contrapregunta. Llama a la compañía y pregunta. A esa, no sé, yo voy a lo siguiente. Uno dice, bueno, en realidad yo necesito calefaccionarme en el momento que estoy activo. Sí. No cuando estoy pasivo, cuando estoy pasivo me calefacciono con mi señora, no sé, estoy arropado. O un guatero. No necesito en la noche, digamos, calefaccionarme. ¿Ah? O sea, en la noche me calefacciono, digamos, arropado, ¿ah? Y lo paso estupendo, digamos. O puede ser más ecológico adoptando un gato. Pero a mí ¿cómo me resuelven el tema de la calefacción entre las 7 y las 12? O sea, si es que esa es la hora que me duermo. O sea, por lo tanto, lo que tú planteas, claro, puede ser barato y puede ser interesante, pero no es ahí donde yo estoy viviendo mi mayor exposición a un tema de querer entre las 7 de la mañana y las 12 del día. No, sí, las 7 de la No, tú dijiste. Por eso. Tú dijiste en la noche. En la noche, por eso. En la noche es donde estos sistemas de acumulación de energía más generan calor. Sí, correcto, pero cuando yo necesito calefaccionarme es cuando estoy activo, no cuando estoy pasivo. Por eso ocurre durante el día. Durante el día. No, ni siquiera durante el día, porque la gente trabaja, entonces yo te lo coloco entre las 7 de las 19 horas hasta, no sé, hasta las 24 horas. Después de ahí en la noche, a las 2 o las 3 de la mañana, digamos, no necesito eso, la solución que tú planteas. Entonces vuelvo nuevamente que muchos de los tipos de calefacción que ustedes señalan, que son contaminantes, que según el doctor producen también tipos de enfermedades, me imagino que son irreversibles la mayoría en el largo plazo, no hay una manera doméstica hoy día, de corto plazo, de solucionar eso. No, sí hay, es justamente la que acabo de explicar. En la medida en que la resina acumula calor y va liberándolo durante todo el día, la temperatura de la vivienda se mantiene pareja durante todo el día. ¿Sí? No genera, no hay una estufa, lo que quiero decir, no hay un lugar en donde ir a calentarse las manitos como en un brasero. Pero sí, yo tengo eso en mi casa y calienta mi casa, se puede. ¿Sí? Pero además, por supuesto, requiere una segunda inversión complementaria, que es la modificación de las condiciones de eficiencia energética de la vivienda. Yo así logré limpiar mi casa de esto y por eso te lo cuento. Eso es poner termopaneles. No solo poner termopaneles, implica desde las cuestiones más básicas. El vidrio es el lugar en donde se pierde, en muchos lugares, el 70% de la energía de una vivienda. El no tener la cortina, este es un dato práctico, el no tener la cortina hasta el fondo genera un efecto como ¿cómo se llama? Como de serpentín. El aire helado entra a la ventana, se enfría, ¿sí? Entonces alargar las cortinas y hacer que toquen el piso, de hecho aumenta la eficiencia térmica porque genera una recámara incluso entre la ventana y la cortina. Entonces hay una serie de tips, los pueden buscar en Google, hay una serie de tips que permiten efectivamente tener una vivienda calefaccionada y utilizar al mismo tiempo los remanentes de energía y por lo tanto no producir tampoco que se genere más energía con carbón. Si usted necesita comprar un auto, yo le recomiendo Chevrolet, aquí también a todos los invitados y panelistas, donde el mejor concesionario líder, Inalco. www.inalco.cl, ahí encontrará una gama de vehículos todoterreno. Ese vehículo ecológico, doctora, Matías también, no contamina. Se ve. Con un CAE muy barato, incluso puede dejar su vehículo ahí en parte de pago y se lleva esa espectacular 4x4, condiciones de financiamientos muy buenas, la mejor relación precio-calidad. Inalco, concesionario líder de General Motors. Qué maravilla, no contamina. Preciosa Chevrolet. ¿Te gusta esa Chevrolet? Sí. Así, Eduardo, usted quería acotar algo a este debate. ¿Ah? ¿Usted quería? No, yo creo que saliéndonos un poquito ya de la contaminación de la leña y todo lo que necesitamos para entibiar los hogares, pero es un 49%. ¿Cuál era el porcentaje que le sigue? Las industrias. Las industrias. Mueran las industrias. Mueran las industrias. Llamemos a Jorge González. Era muevan, no muevan, era muevan. Sí. Muevan. Corren más para allá, no se la lleven tampoco. Sí. A lo mejor el Frente Amplio está con ese eslogan. Mueran las industrias. Oye, y en relación al Acuerdo de París que tú mencionabas, Matías, ¿qué pasa con las industrias? Porque hablemos de nuestro país. Bueno, depende. Es tan heterogénea la industria en este país. Hay industrias que tienen estándares de un tipo en un extremo de la cadena productiva y otros estándares en otro, cosa de revisarlo, ¿no? Y es tan heterogénea también la manera de consumir, o fundamentalmente la contaminación por las industrias
por lo menos atmosférica, depende fundamentalmente de la generación de energía. La cantidad de tóxicos que se vierten y eso, la verdad, son más bien de procesos productivos específicos, textiles, de plástico, etcétera. Pero es bastante heterogénea. Yo diría, ha ido mejorando, particularmente en la zonificación, se han ido saliendo de los núcleos urbanos las industrias, ya no están directamente ahí, eso la verdad ayuda bastante. Hay una serie de tecnologías, el doctor podrá corregirme, de filtros y mangas que se les pueden ir poniendo, pero a los distintos tubos que contaminan, pero hay industrias que claramente no, hay sectores de la industria en particular, la fundición de ventanas, por ejemplo, es la más sucia de todo el mundo, eso no lo sabe, pero Codelco tiene, poca gente lo sabe, pero el cobre que nosotros fundimos en Chile, pues el resto de las exportadoras cupíferas lo que se llevan es el material y lo depuran en otros lugares. Codelco tiene la peor fundición del mundo. ¿Sí? Entonces uno no entiende cómo Codelco, que es la industria nacional, que debiera tener mejores estándares, es la peor. Entonces es muy heterogéneo, es difícil decir las industrias o la industria, pero es distinto. Matías, ¿hay industrias que debieran cerrarse definitivamente? Sin incluso en Santiago y bordeando Santiago hay empresas que no debieran existir. Sin lugar a dudas, partiendo por las termoeléctricas que están en Coronel, en Huasco y en otros lugares más. La verdad, no hay razón alguna para que esas empresas sigan funcionando. ¿Y en Santiago? Tener planes de reemplazo cuanto antes de eso. ¿Y en Santiago? Y en el caso de Santiago, la verdad no sabría mencionarte ninguna. No sé si el doctor tendrá alguna así a priori que a uno se le ocurra, pero estaría bueno que todas le pusieran más mangas pero chimeneas como las de ventanas yo no he visto, al menos por acá. No, ventanas es un ejemplo claro de los efectos que produce la contaminación y sobre todo ahí tenían problemas con el azufre. Y ahí en las escuelas, en los niños, se hizo análisis de la función respiratoria. La greda, ¿no? La escuela era la greda. La que está al lado, sí. O sea, en esa región. Y se encontró que todos estos niños tenían una función respiratoria más baja. Y lo otro, los síntomas que son niños sanos, pero con la exposición a estos contaminantes, eran pacientes que tenían tos, eran pacientes que tenían sibilancia y obstrucción bronquial. O sea, esta contaminación producía efectos claros en la salud respiratoria de estos niños. ¿En el caso del norte es lo mismo? ¿Por qué en el caso del norte se habla mucho de que incluso la gente prácticamente, yo no sé si esto es mito o es realidad, que muchas de estas enfermedades van a producir incluso cáncer? Sí. Que el grado de exposición no es menor. Incluso en el tema del agua. Claro. ¿Es así? ¿Es mito? ¿Es realidad? Claro, mira, hay contaminantes para la gente que nos está mirando aquí en el norte. Hay contaminantes que producen cáncer y sobre todo cáncer pulmonar, que son estos contaminantes que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es una partícula que se genera en la combustión de los distintos elementos, ¿no es cierto?, leña, parafina, etc. Y que en ciertas cantidades pueden inducir cáncer. Y en el norte, aparte de estos contaminantes que pueden estar, hay otros problemas. Hay otros problemas como el arsénico. El arsénico que también, ¿no es cierto?, puede contaminar el agua potable. Y por eso es muy importante la depuración y asegurarnos que no haya estos contaminantes, porque inducen enfermedades coronarias y también enfermedades cancerosas. De hecho, en Antofagasta, ¿no es cierto?, en la segunda región, el cáncer pulmonar es el doble del resto del país. O sea, tenemos una tasa mucho más alta de cáncer pulmonar en la segunda región que en el resto del país. Cuando Greenpeace ha sido como la bandera de lucha en todos estos temas y bien mediática, uno puede ser una impresión súper equivocada, pero uno no lo ve, por ejemplo, en estos temas en el norte, que son súper graves, como un gran denunciante, como un gran levantador de una bandera de lucha, de algo que puede estar afectando a mucha gente. La verdad es que sí, pero no siempre se sabe.
Lo primero, agradecerles la invitación para poder hablar con extensión de este conjunto de temas. Lo cierto es que sí, pues hemos estado peleando fuerte en distintos lugares en función de esto, pero aún así, el caso, por ejemplo, de la paralización de funciones de Pascua Lama es el resultado de la presión de las comunidades y también del trabajo que hemos hecho por visibilizar a lo que es probablemente la peor minera de este país, que es Barrick Gold. Entonces, incluso peor que Codelco. Entonces, en función de esto, muchas veces los intereses van haciendo difícil que las noticias salgan. Entonces sale como una minera fue sancionada por el INPE. No dicen realmente los nombres. Entonces, esto hace que se pierda a veces pero hoy día actualmente, Matías, ¿qué mineras que están funcionando en el norte a ustedes les parece que están poco reguladas, algunas no debieran estar, con nombre y apellido? O sea, porque para ser súper claro. Está bien. Yo creo que en el norte tenemos un problema grave desde la zona centro del país hasta el norte, ¿no? La primera, probablemente, y la más complicada es Barrick Gold. Recordemos el plan original de Barrick Gold era remover glaciares. Nosotros llevamos a cabo una campaña de glaciares porque una de las cosas que está tremendamente contaminada es el agua. Hoy además estamos trabajando en los océanos. Esta semana se celebra el Día Mundial de los Océanos, así que cae muy bien. Pero para responder bien tu pregunta, la más complicada, sin lugar a dudas, es Barrick Gold, seguida de cerca por la minera de Andrónico Luksic, que es Antofagasta Minerals. Si uno toma las fotos, por ejemplo, del tamaño del rajo, ve cómo se removieron glaciares en su historia, pero eso no es lo más complicado. La minería de Antofagasta Minerals estaba solicitando hasta hace poco que se entregaran permisos para hacer relaves mineros submarinos. Es decir, básicamente en la medida en que las cuencas en las cuales se están instalando los relaves ya no dan abasto, lo que estaba pensando la minera era solicitar los permisos para ir a toda esa pasta de aceites y contaminación, ir a botarla al fondo del mar en las grietas marinas, es decir, en donde existe la mayor biodiversidad posible, y eso se detuvo. Sin embargo, la Corte Suprema además había mandado a que el tranque El Mauro fuera removido. Recordemos, esto fue un caso muy bullado a nivel mediático porque afectaba el estero El Pupío, un estero que alimenta a la comunidad de Caimanes, y esa básicamente lo que hizo la minera de Luksic fue colocar más dinero arriba de la mesa, ofrecerle básicamente a la comunidad que retirara sus quejas y, olvidándose completamente de lo que hizo la máxima autoridad jurídica de este país, que es la Corte Suprema, decidió ampliar el tranque del Mauro otros 14 metros más. Recordemos que la altura total del tranque del Mauro supera en 20 metros el tamaño del Costanera Center en Santiago y tiene además una longitud equivalente a 1.400 metros. ¿Sí? Es una de las obras de ingeniería más importantes de América Latina. Es evidente que la remoción del tranque es una imposibilidad de orden táctico, ¿sí? Lo que uno supondría es que la minería tiene que mejorar en sus estándares, y tratándose de una empresa de tanto poder económico, uno esperaría que hayan mejores soluciones tratándose de este tipo de cosas, y en eso hemos pasado los últimos meses. Comprenderán las razones por las cuales muchas veces no ocurre, porque muchas veces lo que pasa es que grupos económicos tan grandes lo que tienen es injerencia. El grupo Luksic, de hecho, maneja un montón de cervezas, un montón de jugos para niños, etcétera, cuyo monto de avisaje es muy grande, dueño también de ciertos canales y medios de comunicación, y por lo tanto no aparece. Es de hecho dueño de Shell. Y cuando yo aparezco... Pero tú lo sindicaste públicamente. Absolutamente. Y me gustaría que le comentara acá a nuestros televidentes qué consecuencia tuvo. Porque parece que se enojó, Andrónico. Tú dijiste que Luksic era el responsable. Era el hombre que más contaminaba en Chile, sí. Ya. Eso fue lo que dije. Sí, el responsable de la mayor catástrofe ambiental de este país. Básicamente, él intentó contactarnos. La verdad no tengo muy claro para qué. Yo estaba fuera de Chile en ese momento. Y días después avisó que se retiraba del proyecto Alto Maipo, ¿no? Ha habido, Andrónico Luksic, otro de los temas en los cuales hemos venido trabajando, que si bien no es el aire, es el agua de Santiago, entonces nos interesa muchísimo. Después ya me preguntan si nos oponemos a todos, para responderles que no, claramente. Pero básicamente lo que hizo fue retirarse del proyecto Alto Maipo. Yo tengo la impresión de que por la denostación pública y por la mala reputación que está adquiriendo la misma revista, creo que fue América Economía o qué pasa, nos indicó a mí y al diputado, bueno, y a la comunidad, al diputado Rivas, que se pasó un poquito la mano, al diputado Rivas y a entonces, como los responsables de que abriera su cuenta de Twitter. Así que, bueno, por lo menos lo sacamos al pizarrón a dar explicaciones y a tratar de explicar. La verdad, responde bien poco las preguntas que no le convienen.
pero particularmente como si va a respetar o no los dictámenes de la Corte Suprema, porque la verdad que alguien esté por sobre la justicia y sea además el financista de campañas electorales y de los hijos de las autoridades políticas de este país es bien complicado. Si ustedes quieren arrendar un auto, Eduardo, Sí. yo estaba recomendando comprar un auto, pero siempre, a veces, el auto que compramos nos chocan y no somos los responsables. Yo les quiero recomendar Dunamis Rentacar, la mejor relación precio-calidad al momento de arrendar un vehículo. Toda gama de vehículos mecánicos, automáticos. Usted puede comprarlo también, arrendarlo en Concepción, en Viña del Mar, o si lo prefiere, también en las sucursales aquí en Santiago. www.dunamis.cl, ahí puede hacer reservas, promociones los fines de semana. Pero yo quería hacer una pregunta casi de utilidad pública al doctora. Porque, estamos viviendo el periodo más complicado, producto de la contaminación de enfermedades respiratorias, ¿no es cierto?, en Chile. Entonces, en el caso de alguna crisis, sobre todo en los grupos de ancianos y los niños pequeños, que son los que más sufren, en el caso de una crisis respiratoria, aparte de llamar a alguna ambulancia o ir a algún centro asistencial, ¿qué puede hacer esa persona o sus familiares en la casa, así como primera medida? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta la magnitud del evento, porque hay situaciones como un resfrío simple, en cual no es necesario que vayan a urgencia y colapsar los sistemas. Sin embargo, si hay una persona que tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre sobre 38 grados, más de un par de horas, ¿no es cierto?, más de 24 horas, o tiene flemas con secreciones, o dolor al pecho, en esas situaciones sin duda tiene que concurrir a alguno de los sistemas de urgencia que existen en el país, tanto público como privado. Existe el SAPU cerca de los consultorios o las urgencias que ya están instaladas en los hospitales. Ahora, ¿qué puede hacer en la familia, en la casa? Bueno, sin duda evaluar cuál es la situación real. Si hay fiebre, se puede usar paracetamol, ¿cierto?, para bajarla, y observarlo. Pero si la situación no mejora y se agrava esta situación con estos componentes que mencioné, en esas situaciones sí es recomendable llevarlo a un servicio de urgencia o al médico si hay una consulta disponible para que se evalúe, ¿no? Pero sí evitar, ¿no es cierto?, que un simple resfrío consulte, porque eso solamente lo que hace es colapsar y congestionar los servicios de urgencia. Matías, me dejó preocupado todo lo que dijiste con relación a lo que pasa en el conflicto de intereses o el poder económico que tiene la industria y cómo eso mucha gente ni siquiera se entera. Sí. Y te iba a hacer una pregunta un poco más ácida, porque muchas de estas empresas hacen como marketing social. ¿Ah? Sí. Y de alguna manera ese marketing social también es adquirido, es comprado por la propia comunidad que está siendo afectada por temas de contaminación en la ciudad donde vive. Sí. Entonces, es complejo el tema, no es fácil. Todo lo que hemos tocado es complejo, el desarrollo social es complejo. Por eso que la cuestión medioambiental no puede ir exenta de la discusión sobre la justicia social. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? No sirve cuidar a las ballenas solamente porque sí, no tenemos que cuidar a los océanos para que la gente que depende de ellos toda la vida sobre la Tierra tenga buen vivir. Es efectivamente muy complejo. Y me hacías una pregunta anterior que quisiera terminar de responder, porque no alcancé. Greenpeace no alcanza a trabajar en todos los temas y por eso hemos abierto un sitio web que se llama Hagamos Eco. ¿Sí? Esto está financiado con los socios. Greenpeace se financia única y exclusivamente con donaciones de socios, de individuos particulares. No aceptamos plata ni de gobiernos, ni de empresas, ni de partidos políticos para poder dedicarnos a estos temas que estoy mencionando. Y en Hagamos Eco, la plataforma que hemos abierto, le hemos permitido a la gente que haga sus propias campañas. Es decir, que sean ellos los que vayan despertando poco a poco para exigirle a las autoridades que quieran. Pueden hacer una campaña para que los niños en un colegio exijan que las bombillas eléctricas se modifiquen, si es que todavía se utilizan de las bombillas antiguas, hasta cuestiones más grandes como la prohibición de la caza de perros vagos, a balazos, qué sé yo, cosas por el estilo, el envenenamiento de animales, etcétera.
Y yo diría que se va compensando. Por un lado, las empresas han empezado estas prácticas de lo que se llama responsabilidad social empresarial, que a priori no es mala, parece razonable que una empresa lo adopte. Se vuelve muy complejo cuando lo que está detrás es el abandono del Estado, ¿sí? Cuando en realidad la única posibilidad que tiene esa gente es que los vayan a contaminar para tener mejor pasar, ¿sí? Hacer un trance entre una cosa y otra. Y eso es lo que a mí realmente me parte el corazón y me genera una angustia enorme. Se recordarán, hace algunos días atrás, la evaluación técnica terminó por, razonablemente, suspender el proyecto minero Dominga, ¿no?, de hierro, en la región de Liguera, donde está la reserva Pingüino de Humboldt, básicamente porque la evaluación ambiental nunca jamás debería haber permitido un proyecto minero en una reserva de biodiversidad única, y se termina cayendo el proyecto. Y la comunidad aquí no quiere que se caiga porque siente, y lo dice explícitamente en la evaluación ambiental, la única alternativa que tenemos de trabajo es esta minera. Porque el gobierno, lo dicen textual, nos ha abandonado. Pero cuando un gobierno, la propia ciudadanía lo critica porque nos abandona en algo que queremos... Están hablando del Estado, en realidad, no de este gobierno en particular. Ya, pero del Estado en general. Y organizaciones como ustedes se levantan para denunciar, para hacer salir a la luz pública hechos donde la comunidad se siente vulnerada. Sí. Pero hay un poder que existe para que esto no se produzca, que es el Parlamento, que es el Congreso. Bueno, y curiosamente, uno de los candidatos hoy día a la presidencia es del norte. Yo no creo que nos haya conocido todo lo que tú acabas de señalar con relación a con relación a las empresas de Luxic. Entonces quiero saber primero tu visión, particularmente del mundo del Congreso, los parlamentarios, los senadores y diputados que han hecho para que en el norte estas cosas no existan. Y si no lo han hecho, ¿cuál es tu análisis de eso? Y segundo, hoy día hay uno de los candidatos que es de esa zona, y cuánto ha hecho o no ha hecho en esta materia. Sí, bueno, partir quizás por reconocer que el trabajo en el Congreso es triste, es súper triste. Primero por el desconocimiento de los temas, ¿no? Lo confirmó la ciudadanía completa cuando el senador Sandón no entiende las cosas que vota, el acuerdo diplomático más importante de este país, un candidato a la presidencia no lo conoce, ¿no? Llama un poco la atención, pa' mal. Y bueno, vamos a ver cómo le van las encuestas después de eso. Pero el rol del senador Alejandro Guillé, sí, que está ahí metido, que está ahí absolutamente claro, ¿sí? El senador Alejandro Guillé y de Isabel Allende también, de la zona, y de varios candidatos que tiene la nueva mayoría y la coalición de Partido Socialista, PPD, Partido Radical y Partido Comunista, deja harto que desear. No se han hecho las gestiones suficientes. La verdad, desde el propio gobierno, además, se limitó, en esto hay que ser bastante claro, es bastante triste, se limitó la agenda medioambiental durante este gobierno. Se discutieron cuestiones periféricas, la verdad, si bien hubo un trabajo importante en la regulación de emisiones, en las normas de emisiones, y se ratificó el Tratado de Cambio Climático, la verdad no se avanzó en los compromisos presidenciales que habían en materia de regulación de las cuestiones en torno al agua, de la libre disposición del agua y que el agua sea un derecho humano. En eso los avances son muy, muy limitados. No se protegieron los glaciares, hubo un compromiso de la presidenta como resultado de una campaña nuestra, y la verdad los políticos enfrentados a discutir sobre estos temas se la sacan diciendo, y particularmente el senador Guillé, si quieres que lo sea así de claro, se la sacan diciendo, no tengo opinión todavía sobre estos temas. Estamos todos a la expectativa de que veamos unos programas presidenciales que tengan la cuestión medioambiental. Un poco para cerrar, estoy convencido de que este tema va adquiriendo mayor relevancia. Y permítame no terminar con el senador Guillé, sino abordar el caso de la segunda candidata presidencial de la nueva mayoría, que es la senadora Goich, que es de una zona en donde hoy día se están entregando... digamos, es una zona que todo el mundo sabe, una donación gigantesca de Douglas Tompkins para que existieran parques nacionales, pero hay una tensión porque el Ministerio de Economía está solicitando que el Parque Nacional llegue hasta la orilla de la playa y se entreguen concesiones de salmoneras, de hecho ya están entregadas, 10 metros más allá. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir que los parques nacionales terminan en la orilla de la playa? ¿Sí? Porque hay que avisarle a toda la biodiversidad que vive en la zona que no se le vaya a ocurrir meter las patas al mar, porque van a estar remojadas en el caldo infernal de las salmoneras.
¿sí? Que ya destruyeron Chiloé. Y las mismas empresas que despidieron a su gente en Chiloé se están yendo para allá. Sería interesante saber cuál es la opinión, ¿sí? De la senadora Goich, y sería muy interesante también conocer la opinión del expresidente Piñera respecto de qué vamos a hacer con el mar de Chiloé, que le acaban de declarar saturado por salmoneras, después de que él mismo en su gobierno entregó miles de licencias a salmoneras sin un plan de seguridad. Y sería interesante, por último, saber también la opinión de Beatriz Sánchez, que tiene a un diputado que presentó un proyecto de ley para detener la entrega de concesiones, pero ella no lo ha dicho. Mario. Bueno, Beatriz Sánchez ya la hemos visto en los medios de comunicación y es una suerte de cheque en blanco, o sea, porque toda su respuesta es lo vamos a dialogar, lo vamos a conversar y no hay una propuesta definitiva frente a ninguno de los temas. A mí me tiene muy preocupado nuestros candidatos a presidente de Chile, porque creo que salieron todos de un famoso programa que yo veía con deleite, que se llamaba Los Improvisadores. Creo que de allí salieron gran parte de nuestros candidatos presidenciales, así que me tiene realmente muy nervioso para el futuro de nuestro país. Esperemos que mejoren. Sí. Matías, gracias por haber venido a nuestro programa. Doctor Francisco Arancibia también. Eduardo Palacios. Agustín. Esperamos tenerlo pronto. Sí, señor. Yo espero lo mismo. Hay muchos temas que hay que tirar aquí arriba de la mesa. Mario Chilling. Muchas gracias, Agustín. Para que le escriban a su sitio web si tienen algún requerimiento legal. Pero por supuesto, de hecho... Todos los días hagan una alianza aquí entre ustedes. De hecho, yo le voy a pedir el correo aquí a Matías, porque a mí me interesa mucho colaborar con el medio ambiente, así que hay delitos medioambientales que hay que perseguir. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora y en este mismo canal. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.